One Story, 82. Romanos, parte 1, el Evangelio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Romanos 1, 7. Ahora en una historia, pasamos de los Evangelios a los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo el Evangelio fue llevado hasta los confines de la tierra por el poder del Espíritu Santo. Volvamos a decirlo, no se trata de seguir un orden cronológico. Aunque las cartas de Pablo no coinciden perfectamente con los eventos narrados en Hechos, muchas de ellas fueron escritas durante ese mismo periodo. Sin embargo, en una historia, seguiremos el orden canónico del Nuevo Testamento. Desde una perspectiva más amplia, podríamos decir que Hechos muestra cuando comenzó a expandirse el Evangelio. Pero ahora surge otra pregunta: ¿qué es exactamente este Evangelio? ¿Y cómo deben vivir aquellos que lo han recibido? Estas son las preguntas que responden las epístolas. Cuando los creyentes de la iglesia primitiva fueron traspasados de corazón por la obra del Espíritu Santo a través de Jesucristo, compartían todas las cosas. Pero ese cambio que ocurrió entre ellos aún no estaba definido ni claramente comprendido. No sabían cómo interpretar esa transformación ni cómo aplicarla en sus vidas. Por eso, cuando algunos judíos empezaron nuevamente a insistir en la circuncisión o a enfatizar la ley, muchos creyentes se confundieron. Aunque, en términos cronológicos, Gálatas, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, Filipenses, y luego Romanos vienen primero después de los Evangelios y Hechos. Romanos aparece primero entre las cartas del Nuevo Testamento porque es la que explica el Evangelio de manera más clara y completa. Por eso, Romanos es crucial. Incluso en nuestro tiempo, la pregunta sobre cómo debemos vivir como nuevas criaturas, nacidas por la justicia de Dios y por el Evangelio, es respondida en la Escritura. Especialmente en las epístolas apostólicas del Nuevo Testamento. Apartado para el Evangelio. Pablo fue llamado a ser siervo de Jesucristo y apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En sentido estricto, esto no fue una idea o un deseo de Pablo. Fue completamente un llamado de Dios. No solo Pablo, sino también Abraham, Jacob, José, Moisés, Samuel y David, todos fueron llamados por Dios, para el propósito de Dios, para el reino de Dios y para el Evangelio. Debemos recordar esto: no llegamos a ser siervos de Cristo o pueblo de Dios porque levantamos la mano y nos ofrecimos voluntariamente. Fuimos llamados conforme a la voluntad de aquel que nos llamó. Fuimos escogidos y apartados según su perfecto propósito. Por eso, no debemos mirarnos ni juzgarnos a nosotros mismos según comparaciones humanas o complejos de inferioridad, ni juzgar a otros cristianos según nuestros propios criterios. Más bien, debemos vivir en obediencia al perfecto llamado del Dios que nos llamó. El Evangelio es Jesucristo nuestro Señor. Pablo, profundamente conocedor del Antiguo Testamento, proclamaba que la bendición dada a Abraham, la bendición que alcanzaría a todos los pueblos por medio de él, era el Evangelio. El Evangelio prometido en todo el Antiguo Testamento no es otro que Jesucristo. El Evangelio es únicamente Jesucristo. No hay otro Evangelio. El Evangelio no es algo que el mundo pueda ofrecer. Si es algo que el mundo puede dar, entonces no es el Evangelio. Por eso Pablo estaba decidido a predicar solo este Evangelio y nada más. Así que Pablo declara el Evangelio. No se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, una justicia que es por la fe, de principio a fin. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Dios los entregó. Desde el principio de la creación, Dios ha mostrado claramente su poder eterno y su naturaleza divina a través de lo que ha hecho. Por eso, los seres humanos no tienen excusa. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su insensato corazón se oscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de cosas corruptibles.
Entonces, Dios los entregó. Los entregó a los malos deseos de sus corazones, a la impureza. Los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene. A pesar de que conocían el justo decreto de Dios, que quienes hacen tales cosas merecen la muerte, no solo las seguían practicando, sino que también aprobaban a los que las hacían. Dios pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. A los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los egoístas, a los que rechazan la verdad y siguen la maldad, les espera ira y enojo. Habrá sufrimiento y angustia para todo el que hace lo malo, primero para el judío, y también para el gentil. Pero gloria, honra y paz para todo el que hace lo bueno, primero para el judío, y también para el gentil. Porque Dios no hace acepción de personas. Los que pecan sin conocer la ley, sin la ley perecerán, y los que pecan conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Incluso los gentiles, que no tienen la ley, muestran que llevan la ley escrita en el corazón, su conciencia da testimonio, y sus pensamientos los acusan o los defienden. Porque no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los que la obedecen serán declarados justos. No hay justo, ni uno solo. Pablo continúa diciendo que no es judío el que lo es exteriormente, y la verdadera circuncisión no es la externa y física. No, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, y no por la letra. Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Pablo cita el Antiguo Testamento para declarar, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nadie será declarado justo delante de Dios por las obras de la ley. Más bien, por medio de la ley, reconocemos el pecado. La justicia de Dios. Conocer la ley o jactarse en la ley no hace justo a nadie. Nadie puede cumplir toda la ley, y nadie puede obedecer la ley perfectamente desde el corazón. Así que todos están bajo el juicio de la ley, y todos deben morir como pecadores. Por eso, para que un pecador sea salvo, se debe manifestar otra clase de justicia, una distinta de la justicia por la ley. A eso se le llama la justicia de Dios. Esa justicia se da por medio de la fe en Jesucristo a todos los que creen. No hay diferencia entre judío y gentil. Porque todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más bien, confirmamos la ley. Un pecador que reconoce verdaderamente su incapacidad ante la ley clama por un Salvador. Sin la justicia de Dios, sin el verdadero Redentor, Jesucristo, sin la gracia de Dios, nadie puede ser declarado justo. Solo por el mérito de Jesucristo. Por tanto, ante la obra de Cristo, ningún pecador tiene de qué jactarse. Somos justificados únicamente por la ley de la fe, no por las obras. ¿Entonces anulamos la ley con esta fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Cuanto más entendemos la grandeza de la gracia de Dios, más somos impulsados, por gratitud, a estar delante de la ley con reverencia y gozo. No para ser justificados, sino porque ya hemos sido justificados por gracia. Todo aquel que ha sido verdaderamente salvo por la gracia perfecta de Dios, anhela vivir de una manera que refleje la identidad del pueblo de Dios, sus hijos amados. Y esa vida no estará marcada por desprecio a la ley, sino por un profundo deseo de cumplirla desde el corazón. Es por la justicia que viene solo por la fe. Pablo declara una vez más a los judíos que su antepasado Abraham fue hecho justo no por la justicia de la ley, sino por la justicia que viene por la fe. Abraham fue considerado justo no por sus obras, sino por su fe. Así como el salario se considera un regalo cuando se da a alguien que no ha trabajado, es gracia que Dios justifique al impío.
Esto es lo que David llamó una bendición: dichosos aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Esa misma bendición es para nosotros hoy. Así como Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que tuvo por la fe, también nosotros, que caminamos en los pasos de la fe de Abraham, somos contados como justos por esa misma fe. Pero hay dos cosas que no debemos pasar por alto. Primero, en el capítulo 3, justo antes de esto, Pablo declaró con claridad: anulamos entonces la ley con la fe, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Para descubrir la justicia de Dios y recibir finalmente la redención que es en Cristo Jesús, la ley es esencial. Sin la ley, no reconoceríamos el pecado. Cuando no hay ley, el pecado no se toma en cuenta, y sin la ley, ni siquiera sabríamos qué es el pecado. Segundo, una vez que hemos reconocido el pecado a través de la ley y hemos sido justificados por la justicia de Dios, no debemos olvidar confirmar la ley, no para ser justificados, sino como quienes ya han sido hechos justos. Ahora confirmamos la ley, no para obtener justicia, sino por gratitud por haber sido justificados. Cuando aún éramos pecadores. Aquellos a quienes Dios ha designado para recibir salvación por medio de la justicia de Dios serán ciertamente salvos, no por algo que hayan hecho, sino por la obra perfecta de Dios y su gracia imparcial. Pablo proclama con valentía que este plan divino y esta obra fueron revelados de esta manera, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo también declara en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Sí, hemos recorrido la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Hemos visto sus constantes fracasos y rebeliones. Y, aún así, el amor de Dios por ellos comenzó antes de la creación misma. Porque el Dios omnisciente comenzó la creación con un cielo eterno ya preparado, esa salvación y ese reino celestial son verdaderamente perfectos y completos. Un hombre y otro hombre. Por medio de un solo hombre, Adán, quien es figura del que había de venir, el pecado entró en el mundo, y por su pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Por la transgresión de un solo hombre, muchos murieron, pero por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, el don de la salvación abundó para muchos. El pecado de un solo hombre trajo juicio que resultó en condenación, pero por medio de un solo hombre, Jesucristo, vino el don que trae justificación. Por el pecado de uno solo reinó la muerte, pero los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así como la transgresión de un solo hombre llevó a la condenación de todos, así también un solo acto de justicia llevó a la justificación que da vida a todos. Así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Y por medio de él, ahora recibimos la vida eterna. De esclavos del pecado a esclavos de la justicia. Pablo continúa proclamando cómo la ley da a conocer el pecado. Él dice: ¿acaso no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Si nos hemos unido a Él en una muerte como la suya, ciertamente también nos uniremos a Él en una resurrección como la suya. Por la redención que es en Cristo Jesús, los que antes eran pecadores ahora viven en vida por medio de la justicia de Dios. Por la justicia que viene por la fe, nuestro viejo yo ha sido crucificado con Cristo. El cuerpo dominado por el pecado, ese cuerpo destinado a la muerte, ha sido hecho morir. Ya no servimos al pecado como esclavos, porque hemos sido liberados y declarados justos.
La deuda del pecado ha sido pagada por completo. Los que creen en la justicia de Dios y se aferran a ella, deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso, los que han sido hechos justos ya no deben ofrecer ninguna parte de su cuerpo al pecado como instrumentos de maldad, sino ofrecerse a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que han sido liberados del pecado ya no son esclavos de la muerte, sino que se han convertido en esclavos de la obediencia, que lleva a la justicia. Cuando vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas provocadas por la ley actuaban en nuestros cuerpos, produciendo fruto para muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados, nos hemos hecho esclavos de la justicia, produciendo fruto que lleva a la santidad, y como resultado, la vida eterna. ¡Qué miserable soy! A lo largo de la carta a los romanos, Pablo ha venido declarando la necesidad absoluta y las claras limitaciones de la ley, y cómo, al final, ésta nos lleva a la justicia de Dios. Él escribe, así que la ley vino a ser nuestro guía hasta que Cristo viniera, para que fuéramos justificados por la fe. Pablo habla de la libertad del pecado. Y sin embargo, incluso en él, aún permanece la presencia del pecado. Aunque ahora vive como siervo de la justicia, llamado a la santidad, Pablo dice: No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esto es algo que debemos entender con claridad. Cuando Pablo habla de la justicia de Dios, se refiere a una justicia por la fe, recibiendo la redención por medio de Jesucristo. Pero eso no significa que su naturaleza haya sido completamente transformada. Él sigue siendo un pecador. Y aún así, ha sido llamado justo. No porque se haya hecho justo en esencia, sino porque ha sido declarado justo. No se trata de una justicia ontológica, sino de una justicia imputada. Su condición ha cambiado, pero sus hábitos aún permanecen. Es muy parecido al camino de aquellos que viven como hijos de Dios, pero aún pecadores, que experimentan altibajos. Como el pueblo de Israel, ahora representado por los apóstoles, que camina en su vida de peregrinación hacia el verdadero hogar. Y aún ahora, no es perfecto. En esta tierra, nunca estaremos completamente libres de los deseos de la carne. Hemos sido liberados de la consecuencia del pecado, pero no de su influencia. No debemos confundir las dos cosas. Hemos sido liberados de la consecuencia, la muerte, pero aún vivimos bajo la realidad de la influencia del pecado. Somos pecadores que han sido llamados justos. Por eso Pablo confiesa una lucha interna profunda. Pero no es una lucha sobre si será salvo o no. No se trata de si entrará o no en la vida eterna. Es el conflicto interior de alguien que, habiendo vivido sin paz bajo la ley, ahora, al haber llegado a la justicia de Dios, se ve a sí mismo aún lejos de vivir plenamente como un hijo de Dios. Su fe está firme, y sabe que la redención en Cristo es segura. Pero nuestra vida aquí en la tierra sigue siendo inestable e incierta. Es como los israelitas que entraron en la tierra prometida bajo la guía de Dios y sí, la conquistaron, pero no por completo. Eran dueños de la tierra, y sin embargo seguían luchando con las naciones que permanecían allí. Es el ya pero todavía no. Lo que se ha dado es seguro, pero aún no se ha completado del todo. Por eso Pablo lamenta: Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero no así el hacer lo bueno. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí.
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En la antigüedad, se dice que cuando alguien era atrapado por asesinato, las autoridades a veces ataban el cadáver de la víctima al cuerpo del asesino. El homicida debía cargar con ese cuerpo en descomposición, experimentando el hedor, el peso y la corrupción lenta, día tras día. El clamor de Pablo refleja esa clase de experiencia. Él sabe que su viejo yo, su identidad como esclavo del pecado, ya ha muerto con Cristo. Y sin embargo, de alguna manera, la influencia de ese viejo pecado todavía permanece. Todavía se le adhiere, lo abruma, como un cadáver podrido atado a su cuerpo. Aunque el poder del pecado ha sido roto, aún siente su presencia, y gime bajo su peso. Pero esto es lo que más importa, en lo más alto de esa desesperación, Pablo declara: Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ha llegado a una revelación. Antes de conocer la justicia de Dios, no había esperanza viva alguna. Pero ahora, aunque es siervo de la justicia por medio de la justicia de Dios, aunque desea vivir enteramente para Dios, ve que la influencia del pecado todavía permanece dentro de él, y eso le causa dolor. Y sin embargo, la conclusión final, el desenlace de todo, es victoria. Por eso no es desesperación, sino esperanza. No es tristeza, sino gozo. Sí, hay imperfección en esta vida hasta el último aliento. Pero la conclusión, el destino final, no es derrota. Es victoria. Por eso el clamor de Pablo no es un grito de desesperanza, sino un grito de esperanza. Una esperanza fundada en la justicia de Dios. Una esperanza que no lleva a la angustia, sino al gozo. Aun si por ahora no vemos la perfección completa en esta vida temporal. Aun si, por gracia, hemos sido hechos justicia de Dios y todavía luchamos con la vieja naturaleza. Aun si, en esta batalla espiritual continua, nos sentimos débiles y cansados. Aun así, hay una historia. Una historia del celo de Dios que traerá la victoria. Una historia del Evangelio que ya ha triunfado y ya ha comenzado. Una historia que no se puede detener. La historia de Jesucristo continúa.